Hola, ¿qué tal? Estoy en el auditorio del Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República y estoy con el exgerente del Banco de la República en Armenia, aquí en el departamento del Quindío, el doctor Ciro Ocampo. Doctor Ciro, este auditorio podríamos decir que es parte de su legado al Quindío, porque a usted le tocó la reforma de este sitio que se llama el Museo del Oro Quimbaya, que está cumpliendo 40 años. Bueno, gracias por su elogio, pero no puedo decir eso porque pues esto fue una obra en la que intervinimos muchas personas, pues primero los directivos del banco al haber autorizado la restauración de este edificio, que como usted sabe es patrimonio arquitectónico de la nación. Entonces una intervención en un edificio de estos es una labor sumamente delicada. También a los ingenieros y arquitectos del Banco de la República que trabajan en Bogotá, con sus diseños y sus cronogramas, hicieron una gran labor, e igual que la compañía contratista, que también a mi modo de ver hizo bien el trabajo. Tuvimos una demora en el banco, pues los plazos son puntuales, se cumplen. Aquí tuvimos un retraso porque se nos atravesó la pandemia. Ah, sí. El doctor Wilder Guerra, un antropólogo de la etnia Guayú, doctor en antropología, fue consultado una vez, interrogado, sobre cuál creía él que era la obra más importante que realizaba el Banco de la República. Y él se quedó muy sereno y dijo, me parece que la labor más importante que cumple el Banco de la República en Colombia es desarrollar ciudadanía. Y esto se hace a través de estos espacios culturales adecuados para la gente, que motivan a la gente a venir a estos espacios, a sentirse orgullosos de que este edificio y este museo estén aquí en Armenia, estén aquí en el Quindío, que son realmente unas obras referentes a nivel nacional. Hablemos un poco de eso. Usted ha dicho una cosa muy importante, lo que el antropólogo le dijo, y es desarrollar ciudadanía. Usted llegó aquí al Banco de la República en el 2011. Regularmente cuando uno piensa Banco de la República es el manejo de divisas, de dineros, de cambios, etcétera. Pero cuando llegó, ¿usted se imaginaba que se encontraba con esta parte cultural que iba a crear ciudadanía y que estaba creando ciudadanía? Sí, tenía referencias de la parte de museos, que no conocía porque en Montería lo que hay es un centro de documentación regional, una documentación muy valiosa que dejó también otro prohombre colombiano, el profesor Orlando Falborda. Maravilloso ser humano. Con su filosofía de investigación, acción participativa. Pero en la parte de museo no tenía experiencia, entonces me tocó llegar acá y empaparme, conocer la muestra. Esta es una labor de mucha dedicación. El banco es sumamente celoso con los valores en general, la tesorería, y especialmente con estos que son irreemplazables. Digamos muchas piezas de aquí de oro son irreemplazables. Entonces el sumo cuidado que hay que tener con esas piezas, permanentemente inspeccionándolas, haciéndoles mantenimiento. Entonces digamos que esa parte constituyó para mí un reto, pero cuando llegué y pues conocí estas instalaciones a las cuales no había tenido la oportunidad de venir, hasta esa época, hasta marzo de 2011, pues quedé muy comprometido. Para mí constituía las venidas 2 o 3 veces a la semana aquí al museo como en un recreo. Era venir a distensionarme del estrés que produce manejar pues las sumas de dinero que maneja el Banco de la República. Doctor, sigamos hablando del tema de crear ciudadanía. ¿Cómo crea ciudadanía el Banco de la República a través del Museo del Oro Quimbaya y ha creado en estos 40 años? Bueno, digamos
que Museo de Oro Quimbaya es el nombre general y pues obviamente lo más importante son las 2 salas de colección de oro. Pero detrás de eso, al lado de eso, no menos importante, también está la actividad. Digamos, aquí hay una sala de lectura infantil. Colombia sigue teniendo un déficit lector muy alto. Entonces, que a los niños se les ponga una sala con todas las comodidades, hasta sus baños son adecuados para los infantes, para que vengan aquí a leer, a iniciarse en la lectura, que en un espacio de estos tan maravilloso, me parece que es una obra fundamental, es de las obras también más importantes que yo aprecio del Banco de la República. También tenemos el centro también está el Centro de Documentación Regional, y están los jardines que en esta nueva estrategia, en esta restauración del museo, se incorporaron como una parte del estudio pues, de nuestros ancestros. Se integró la parte de jardinería con las muestras de oro. Entonces me parece que ese estudio antropológico fue muy importante. Se crea ciudadanía en el ciudadano, en el niño, en el joven, inclusive en el adulto, en el viejo. Se crea ciudadanía cuando se viene aquí a leer, a las exposiciones de arte, a las salas, evidentemente, de las colecciones, a las conferencias que dan aquí muchísimas personas, a las actividades, por ejemplo, musicales. Todo eso crea ciudadanía. Esa es la opinión que quiso transmitir el profesor Wilder, que me pareció muy acertada. Recuerdo esa entrevista con mucha satisfacción porque me pareció que pues, a la gente le preguntan eso, ¿qué hace el Banco de la República? Pues hace el billete, hace la moneda. O preguntan ¿para qué sirve el Museo del Oro Quimbaya? ¿Sí? Exactamente. Entonces, la creación, el desarrollo de ciudadanía se da a través de los espacios culturales que facilita el Banco de la República. Yo recuerdo las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la que una mayoría, eran bastantes constituyentes, querían quitarle la actividad cultural al Banco de la República. Y el doctor Urrutia, gerente, que en paz descanse, Miguel Urrutia Montoya, era el gerente para esa época, y él les dijo, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, háganlo. Pero el resto de los constituyentes se percató inmediatamente que una labor de estas tan grandiosa no la iba a poder desarrollar a otra entidad pública muy fácilmente, porque la idea era entregársela al Ministerio de Cultura. Y entonces ustedes saben todos los afugias económicas por las que atraviesan estos ministerios, que no les llegan los recursos, que no se los giran a tiempo, que no le cumplen a los contratistas. Bueno, entonces toda esa labor es la que hace el banco muy rigurosamente. Digamos, aquí en el Banco de la República los contratos son algo exigente. Aquí no hay lugar pues a ninguna clase de truco, de nada. El contrato se cumple, se le paga puntualmente al contratista. Aquí no tienen que venirnos a rogar, a insistir, a darnos alguna atención para que se le pague sus cuotas, no, aquí sus cuentas. Aquí cuando ha cumplido se le paga, y eso es garantía de que los trabajos se hacen bien, se les exige, se tienen las pólizas de cumplimiento y la obra se recibe a satisfacción y se le paga. Entonces todo eso genera ciudadanía en un país en el que lamentablemente todavía nuestra malicia indígena, que yo no entiendo porque no hay una campaña decidida a acabar con ese mito. Esta malicia indígena siempre nos llega a pensar que hay algo subyacente, que hay algo oculto, que hay algo que no se está contando, y eso me parece a mí un desastre. Yo creo en la palabra. Si a mí me dijeron esto, yo lo creo. Que después me resulten con otra cosa, pues sí, me decepciona y todo, pero eso no me lleva a mí a comportarme igualmente. Usted llegó aquí al Banco de la República de Armenia, en el departamento del Quindío, cuando el Museo del Oro estaba cumpliendo 29 años y encontró deterioro en el museo. Claro, esa fue una labor muy persistente que debimos hacer,
invitar a muchos funcionarios a que vinieran a ver el estado del edificio, porque al igual, esto no es exclusivo de este edificio, al igual que la mayoría de los edificios del banco. Del arquitecto Salmona, Sí. sufren de problemas de humedad. Sí. Y pues los que conocen más específicamente la obra de él, dicen que es que lo hace a propósito. Entonces, pero a nosotros aquí... ¿A propósito es con qué propósito? No, sí, no sé, como... Sí, todo esto de las aguas, todo esto es muy bonito y todo, pero que no caigan dentro, esa es como la parte. Pero pues lo que he oído es que varios edificios del doctor Salmona, del arquitecto, del genio Salmona, sufren de problemas de humedad. Y el Museo del Oro Quimbaya no era la excepción. ¿Y usted detectó eso? Sí, claro, era evidente. Eso no, pues, como le decía yo, desde esa época venía 2 o 3 veces a la semana al museo y era evidente, estaba poniéndose en riesgo la humedad. Y esa humedad nos generó un conato de incendio, o sea, la humedad interna entre paredes sulfató unas instalaciones eléctricas, unos cables eléctricos, e hizo que hicieran contacto y hubo un conato. Pues eso fue desastroso porque fue a la 1 de la mañana, aquí llegamos los funcionarios a percatarnos de qué había pasado. Pero eso no sirvió pues para que el banco y ese conato de incendio acelerara. No ocasionó pues un problema grande. Yo no sé si recuerdas, en la exposición anterior había una tumba, había un simulacro de una tumba. Sí, simulacro de una tumba. Sí, que no tenía sino huesitos y algo de madera ahí. Y esa tumba, ese compartimiento estaba aislado. El conato de incendio se formó ahí y al estar aislado logró controlar. Se controló fácilmente. Sí, las alarmas y todo se activaron porque se generó humareda y entonces por eso vinimos y bueno. Y pues afortunadamente a raíz de ese evento el banco ya tomó la determinación de que había que intervenir. Y ese conato de incendio, esa alerta que les dio el conato de incendio fue por la humedad. Por la humedad, generada por la humedad. Ahora que hablemos del proceso de restauración, le cuento... De una vez. ¿Cómo fue entonces el proceso de restauración? Bueno, este proceso de restauración del edificio del Museo del Oro Quimbaya fue una obra realmente pues muy ingeniosa de un lado, muy cuidadosa, requirió mucha, como le dijera, bueno, mucho detalle, porque este edificio, como lo ves ahí, en algunos sectores, sobre todo en las de las salas, tiene doble pared. Y las instalaciones eléctricas las habían metido por entre esas paredes. O sea, cuando se construyó el edificio, eso estaba bien. Sí. El asunto fue que no la canalizaron, no la metieron por dentro de ductos como está actualmente. Entonces quedaban expuestas a eso, que si había humedad, si había agua, eso iba deteriorando esas instalaciones eléctricas. ¿Sí? En el proceso de restauración, que fue tan dispendioso y que requirió tanta curia, como le digo, esas 2 paredes se desmontaron de las salas. Sí. Ladrillo tras ladrillo, se numeraron. Cada ladrillo se le ponía un número para volverlo a poner en el sitio donde estaba. En el mismo puesto. Sí, dispendioso, ¿no? Dispendioso sumamente. Y se aprovechó la intervención para ampliar un poquito las instalaciones subterráneas. Y es así como aquí en la sala esta, que queda aquí al lado de los baños de hombres, que antes era la sala 1, pero ahora es la sala 2. Y esa sala estaba sobre tierra. Sí. Pues ahí estos ingenieros ordenaron excavar todo eso, apuntalarle el piso de la sala para que no se fuera a caer y ya pues le metieron bases ya de concreto abajo y crearon ahí unos espacios muy amplios, muy agradables para las instalaciones, sobre todo de los aires acondicionados. Usted sabe que
las piezas de oro deben estar a una temperatura adecuada. Y de cerámica. Y de cerámica también, principalmente las de cerámica, Sí. porque de lo contrario pues se deterioran. Antes, el Museo del Oro Quimbaya no tenía esos compartimientos del aire acondicionado. No, exacto, eso estaba en tierra. Habían equipos de aire acondicionado, pero se requerían aires con más potencia que garantizaran la temperatura permanente. Entonces había que crearles un espacio para poner estos equipos que quedaran ocultos y no expuestos pues a la vista del público, respetando pues la armonía de la edificación y de sus espacios. Entonces se corrigió eso también, se fortalecieron las terrazas, que las terrazas se había decidido suspenderlas al tránsito de las personas porque había mucho riesgo de caídas para los visitantes. Entonces se hizo una intervención muy buena, de tal manera que esas terrazas, que son uno de los principales atractivos que tiene el edificio también, se pudieron volver a dar al público. Es decir, la gente hoy en día puede venir al banco e ir a todos los espacios. Exactamente, sí. A los espacios públicos, ¿no? A los espacios públicos, porque entiendo que esta edificación tiene unos espacios subterráneos donde están precisamente el aire acondicionado, los ductos eléctricos, los ductos de acueducto, sí, las aguas lluvias, y eso todo se hizo nuevo. Sí, se hizo y con las especificaciones técnicas de ahora. Cuando se hizo en 1986 el edificio, pues eran otros los estándares y para esta época ya resultaban insuficientes, de tal manera que era necesario reponerlos, actualizarlos, y se hizo todo eso. Entonces, dentro de la restauración también se restauraron todas las terrazas. Exactamente. De tal manera pues que los visitantes ya es muy agradable que suben, esos espacios allá son amplios, bien definidos, les permiten tomar fotografías mejores que acá desde el primer piso. Y ver desde aquí la ciudad. Y ver desde aquí también otra. La ciudad y además el panorama del paisaje cultural cafetero. Sí, el verdor de nuestro paisaje cultural cafetero. Digamos, es más espacio para la gente, que la gente sienta satisfacción de estar aquí y no solo venir a dar la vuelta, a contemplar las obras de cerámica y de oro que hay, sino que sea un espacio más para bienestar de la ciudadanía, para el disfrute de la ciudadanía. ¿Qué pasó con la sala de oro y de cerámica en esta restauración? Pues siguieron las salas del oro, se trajeron otros objetos. ¿Cómo fue la transformación ahí? Sí, voy a aprovechar para desahogarme un poco, porque cuando se llevaron la colección, cuando se retiró de aquí, nos pintaron un grafiti aquí enfrente que decía: ¿dónde está el poporo? Sí. Porque la malicia indígena llega a pensar enseguida eso, que fue que se lo robaron, que lo cambiaron. Sí. Pues bueno, el banco en eso no escatima en seguridad. Esas piezas se desmontaron aquí, estuvieron en una de las bóvedas de la sucursal, en el centro, custodiadas hasta que se contrató el vuelo charter. Eso van en un avión especial, no tripulado, no comercial, mejor dicho. Y acompañado de toda la seguridad, cuando sale de acá acompañados de la Policía Nacional, y cuando lo reciben allá acompañados de la Policía Nacional. Entonces las obras todas fueron a Bogotá. En Bogotá en el Museo del Oro de allá hay unos depósitos muy grandes donde caben todas las piezas de oro que tiene el Banco de la República en todo el país, y de cerámica. Entonces fueron allá para ser restauradas y para custodiarlas. Cuando se acuerda que tuvimos una exposición temporal en el centro. En el edificio del Banco de la República de la calle 21 con carrera 16. Exactamente. Ahí hubo una exposición temporal en la que tuvimos un poporo que no era el propio, porque poporos el banco tiene varios allá en Bogotá. Y otras piezas, pues para que la gente continuara con la idea de que en Armenia tenemos un museo de oro.
Esa exposición pues estuvo allá 2 años mientras se hacían los trabajos acá. Ya cuando se alistó de nuevo el edificio, cuando concluyó la restauración, entonces ya los técnicos allá, los museógrafos, los antropólogos, definen qué piezas van acá, pero hay piezas que no pueden faltar acá, como el poporo. Sí, entonces, y aquí está el poporo. Y aquí está el poporo, y es el mismo que estaba antes. El que estaba antes. Eso lo sabemos aquí todos porque pues eso está codificado, eso está sumamente bien cuidado. Y afortunadamente nos premiaron con otros popuros de otras calidades, digamos, de otras formas, no el clásico. Entonces fue bueno para nosotros también porque nos incrementaron el número de piezas de oro que teníamos y nos adicionaron esas. Pero en eso, pues, digamos, nosotros acá en la sucursal no intervenimos, todo eso lo definen los técnicos. Lo que veo que desapareció fue la tumba. Eso sí, ya. Y yo pregunté si no le van a volver a instalar. Dijeron que no, que ya había pues una corriente pues de pensamiento entre los antropólogos en que no era conveniente. Están las estas, la tumba de lo que tenemos actualmente, que de Cancel. De Cancel, que fueron encontradas en las excavaciones que han hecho para el aeropuerto del Café. Sí. Y de allá se trajeron acá. Pero es la simulación de la tumba, ya sin osamenta, sin... Es decir, ahí ya no hay huesos. No hay huesos. Entonces está solo eso como un recordatorio de cómo construían los aborígenes sus tumbas. Además, este auditorio, también en la restauración. Esto sí fue, bueno, todo fue muy bueno, pero este auditorio es de las cosas especiales que nos regalaron. Aquí funcionaron varias cosas, desde un restaurante... Cuánta herejía. Recuerdo que aquí había un restaurante, sí, señor. La gente venía al mediodía a almorzar aquí. Sí. Entonces, en Bogotá, cuando de pronto reaccionaron, dijeron, no, es que el centro cultural no es para eso, eso no es eso. Entonces la quitaron, pusieron el centro de documentación, los libros acá, y en la restauración, no sé a quién, a los arquitectos se les ocurrió que esto podía ser un auditorio, pues principalmente para conferencias, por la capacidad. Aquí se han hecho también conciertos musicales y presentación de algunos grupos de danza, pero pequeños, porque pues la capacidad real son como 80 a 90 personas. Por eso los conciertos de las temporadas nacionales de conciertos que organiza el Banco de la República, las estamos haciendo en alianza pues con la gobernación, para hacerlas en el centro de convenciones, o con la Universidad del Quindío, que es un aliado cultural muy fuerte del Banco de la República aquí en Armenia. También nos ha prestado auditorios para realizar los conciertos allá. Y así, con FENALCO también es un aliado muy fuerte. Es una sinergia, es juntar recursos para poder hacer cosas mejores entre todos. El banco nunca ha sido esquivo a eso, a hacer los trabajos mancomunadamente para que puedan resultar mejor y dirigidos a mucho más público. Entonces, el auditorio pues es espectacular. Aquí, como estamos hablando, si hubieran personas allá atrás nos estarían oyendo perfectamente porque tiene una acústica sumamente buena, que es ese revestimiento que hicieron, porque si lo hubieran dejado en ladrillo, la acústica no sería tan buena. Y pues este techo tan agradable que le pusieron, todas las ayudas tecnológicas para poder dictar una conferencia aquí con la mejor calidad, pues dirigida a un público no tan amplio, pero sí muy agradable. Este es un espacio fabuloso. Mejoramiento de la infraestructura, mejoramiento de la terraza, mejoramiento de las salas de oro y cerámica, un auditorio nuevo, pero además una cosa extraordinaria que yo no sé cómo se lo imaginaron, pero cuando yo oí eso y vine a verlo, me pareció una maravilla, que es toda esa historia y prehistoria naturista, natural, de las plantas que habían aquí hace 1000, 1200, 1500 años, que están aquí en un jardín precisamente botánico de esas plantas precolombinas.
Sí, fue un trabajo maravilloso, diría yo. Teníamos la angustia porque de pronto la gente iba a volver, iba a ver el edificio igual, entonces decíamos, no puede ser que todo el trabajo que se hizo, nuevo, impactante, este auditorio. Sí. Las salas de orfebrería y cerámica quedaron tal cual, pero el trabajo que se hizo ahí fue monumental. Otra cosa que la gente pedía con frecuencia era el café express, que es el café, sobre todo aquí en el eje cafetero, siempre ha estado asociado a la cultura. Entonces era como que increíble que en este espacio cultural tan agradable no hubiera un café express. Ese café express pues lo opera un operador privado, tuvimos primero a Coffee Shop, se cumplió el contrato y se abrió de nuevo la convocatoria y ahora le tocó el turno a La Fogata, al restaurante La Fogata, es el operador del café express de acá del Museo Quimbaya. Entonces, digamos que fue una obra gigantesca en la que si uno decía cuánto había costado esto, de pronto la gente no podía creer. Eso le iba a preguntar. Porque la gente no ve todo lo que se hizo abajo o entre paredes. Cuando en el Quindiano publicamos que se iba a hacer la reforma y que valía más o menos 25.000 millones de pesos, hubo muchos comentarios de gente que decía, ¿y toda esa plata? ¿Y cómo así? ¿Cuánto se van a robar? Cuando uno viene y le muestran los detalles de las obras, dice, seguramente que se gastaron esa plata y pudo haber sido más. Sí. Eso, el banco es muy riguroso, contrató la interventoría, obviamente, que eran los ojos del Banco de la República aquí en las obras. A mí, mi jefe en Bogotá me comisionó especialmente que debía venir 2 veces al mes a ver el avance de la obra. Yo al principio estuve un poco como reticente, decía yo no soy ingeniero ni arquitecto, yo no entiendo, yo soy administrador. Pero fue una experiencia muy bonita. Digamos, las 2 o 3 primeras veces que vine estuve muy perdido, pero gracias a los ingenieros, arquitectos, tanto del banco como de la empresa contratista, fueron muy pacientes conmigo, me explicaban paso a paso lo que estaban haciendo y pues yo tenía la oportunidad única de palparlo, de verlo, de verificar que realmente se estaba haciendo todo eso. Se nos quedó en el tintero un poquito hablar de esa parte de las plantas prehispánicas. Sí, eso fue una labor de los antropólogos y arqueólogos que trabajan para el banco, entre ellos aquí la coordinadora del museo, Victoria Huitrago, tuvo un desempeño muy importante en coordinación pues con la directora del museo de entonces, y desarrollaron pues todo este texto. Vino pues la obra de la tarea de conseguir los ejemplares. El Jardín Botánico del Quindío jugó también un papel muy importante, también ese es otro aliado muy importante que tenemos. De hecho ellos tienen el contrato para el mantenimiento de todos los jardines del museo. Entonces fue una labor bastante importante, con toda esa cantidad, con todo ese tanque de conocimiento que tiene el Banco de la República. Digamos que aquí se sintió pues la cantidad y la calidad de profesionales que trabajan en el Banco de la República. Doctor Ciro, ¿qué ha representado este espacio que se llama Museo del Oro Quimbaya, tan hermoso, tan fantástico para Armenia, para el Quindío, para el eje cafetero, para Colombia, porque es un lugar fantástico que ha representado en la cultura del Quindío y en la creación de ciudadanía, como dijimos antes? Perfecto, digamos un indicador inicial que pues es por lo que trabajamos, digamos, nosotros no nos medimos por ventas o por utilidades, sino por asistentes. Eso se ha disparado desde la reapertura del museo en el 2022, digamos, con respecto de las estadísticas de asistentes que teníamos antes, eso fue un crecimiento subió geométrico. Las visitas. Sí, las visitas. Entonces,
También fue una labor muy importante que se lograra insertar al Museo Quimbaya dentro de las rutas turísticas del Quindío y del eje cafetero en general. Entonces nos da mucha emoción cuando vemos los buses parqueados. Normalmente son turistas que vienen de Manizales, que vienen de Pereira, que vienen de Cartago, a recorrer. Aquí se les presta mucha atención, obviamente se les dedican 1 o 2 guías a atender a esas personas. Entonces digamos que eso se ha fortalecido mucho. Cuando yo llegué en marzo del 2011, uno le decía a un taxista, lléveme al Museo Quimbaya. Eso está muy lejos, Quimbaya está muy lejos. Le dije, no, el Museo Quimbaya queda aquí en Armenia, allá a la salida, a donde está la locomotora. Era increíble, sabían dónde estaba la locomotora, pero no sabían dónde quedaba el Museo Quimbaya. Sí, claro. Entonces hubo una labor muy importante de insertar pues, el Museo Quimbaya dentro de los circuitos turísticos y nos emociona mucho. La labor de la sala de lectura infantil me parece de lo más importante que hacemos acá. Hay una persona allí dedicada, experta, a tratar con los infantes, 3, 4, 5 años, que vienen por sus propios medios, los que ya tienen experiencia, van, toman sus libros, se sientan, leen, colorean, me parece fabuloso, o se salen al patiecito que queda al lado de la sala y allí se están. Entonces a mí me parece eso que crea ciudadanía, que esos niños van a ser un soporte de ciudadanía colombiana, de orgullo colombiano cuando sean adultos. Doctor Ciro, usted ya se retiró del banco, ya se pensionó. Sí, señor. ¿Cuánto hace? Me retiré en mayo del año pasado, por edad. ¿Nostálgico está? ¿Tiene nostalgia? Sí, de hecho yo vengo acá, yo les digo a los empleados de acá que no crean que se salvaron de mí porque yo voy a seguir viniendo. No, mentira, pero vengo como cualquier ciudadano a hacer uso porque este espacio para mí es un recreo. Usted es de Córdoba, el departamento de Córdoba. ¿De qué municipio de Córdoba? Yo nací en un municipio, pues, famoso lamentablemente por la violencia que se llama Tierra Alta. Ajá. Ya están, Tierra Alta. Ha sufrido todas las violencias habidas y por haber, liberales, conservadores, guerrilleros, paramilitares. ¿Y se vino para acá en función de su trabajo y se quedó aquí? Claro, sí, el año pasado cuando me pensioné hubo como la inquietud si debíamos irnos a Bogotá porque allá están nuestros 2 hijos. Mi esposa y yo pues vivimos acá y los 2 hijos en Bogotá. Pero los propios hijos nos dijeron, ya ellos son adultos y profesionales y trabajan, gracias a Dios. Nos dijeron, ¿ustedes qué van a venir a hacer a Bogotá si ustedes allá viven tan bien, tan tranquilos, salen a caminar? No los vemos aquí en Bogotá encerrados con el temor de ir al supermercado a hacer las compras. Entonces quédense allá y ya estamos más cerca que, como, por ejemplo, que lo que estábamos de Montería. Aquí tenemos el chance de irnos por carretera. Claro, o sea que usted es un costeño con alma quindiana. Ya, sí, ya yo creo que soy más quindiano con alma costeña que al contrario. Es al revés, sí. Porque entre otras cosas, pues yo antes de venirme en 2011 para acá, desde 1980, tuve la fortuna de estudiar en Bogotá con un gran armenio, que en paz descanse, que fuimos compañeros de universidad y que desde el primer semestre nos convertimos en muy buenos amigos. Y él pues cometió el error de invitarme por acá a esta tierra tan maravillosa. Y yo no perdí oportunidad. Cada que me decía, ¿qué va a hacer en este puente? No tengo nada, camine para Armenia, camine. Entonces yo estoy viniendo aquí al Quindío desde los años 80. Cuando se dio la posibilidad de trasladarme acá, pues no lo pensé 2 veces porque ya conocí aquí. Dijo, inmediatamente dijo sí. Sí, eso no hubo que pensarlo. Me acuerdo que me llamó el gerente general a la oficina en Bogotá. Doctor Ciro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos. Ustedes hacen una labor muy importante también de ayudarnos a difundir estos espacios. A mí todavía me duele un poco cuando yo siempre que conozco a una persona le digo, ¿conoce al Museo Quimbaya? Sí, ¿cuánto hace que no va? No, hace como 10 años. ¿Y por qué no ha vuelto? No, es que allá siempre hay lo mismo. No siempre hay lo mismo. Aquí las cosas cambian casi que cada mes, cada 2 meses. Tenemos ahora las exposiciones de obras de arte con obras originales. Esto fue un punto muy importante en la restauración.
Hasta antes de la restauración no podíamos hacer exposiciones con obras originales que tienen un costo, como ustedes sabrán, muy considerable. Y entonces, porque la sala no ofrecía las seguridades, entonces dijeron no, ya esto tiene que cambiar, aquí vamos a fortalecer la seguridad en la sala para que hayan exposiciones originales, y hemos contado con exposiciones con originales muy importantes, muy interesantes. Entonces esa parte también fue una ganancia con la restauración. Ciro Ocampo, el hombre que con toda su fortaleza le puso el alma a la restauración del Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República, él como gerente del Banco de la República en el Quindío. 40 años del Museo del Oro Quimbaya, aquí en elquindiano.com.